Buenos días, soy Emi Paola Osorio, estudiante de maestría en educación. Mediante el curso de investigación presentamos el siguiente proyecto de desarrollo de una metodología pedagógica de acompañamiento para la disminución de la deserción escolar en postprimaria en las zonas rurales, junto con el docente Gustavo Cáceres Quintero, Pablo Valencia Osorio, mediante la asesoría del tutor Freddy Alonso Quintero Torres. Introducción. En el contexto rural donde hay algunos estudiantes del país, en particular quienes se encuentran en edad de ingreso al bachillerato o en postprimaria, una de las principales cuestiones que se plantean los estudiantes y padres de familia es si permanecer dentro del ciclo educativo planteado desde el Ministerio de Educación o comenzar a formar parte del campo laboral desde la temprana edad. Según Wilson, en el 2021 existe un alto índice de deserción escolar en postprimaria. Para el presente trabajo, se aborda el contexto pertinente de las zonas rurales del municipio Puerto Leguísimo, departamento Putumayo, en particular la institución educativa San Pedro, que cuenta con subsedes Los Lobos, San Antonio, San Francisco, San José y sede central, donde se aborda la población objeto de estudio, que serían los estudiantes en postprimaria. En este sentido, cabe recalcar que toda la comunidad académica se encuentra involucrada dentro del proyecto, toda vez que se pretende impactar al estudiante y su entorno familiar cercano en todas las dimensiones del ser. Se involucra directamente docentes y directivos, quienes formarán parte y darán respuesta a las encuestas y talleres que se aplicarán mediante este proyecto. Situación problema. ¿Cuál metodología pedagógica de acompañamiento es la más adecuada para disminuir la deserción escolar en postprimaria? Zonas rurales de las sedes Los Lobos, las que mencionamos anteriormente, San Antonio, San Francisco y San José. San Pedro, hicimos una identificación de dificultades en la población por medio de talleres, donde se arrojaron unos datos y nos indicaban por qué hay estudiantes en estado de deserción. Seguidamente se cuestionaba una pregunta: ¿por qué pensar en los niños y niñas y adolescentes para el acceso a la educación, ya que este es un derecho y al no estar en el sistema educativo sería vulnerado? Seguidamente buscamos qué herramientas aportarían la zona rural para evitar la deserción escolar. Objetivos. Identificar una metodología pedagógica, estrategias de acompañamiento para la disminución de la deserción escolar en postprimaria en las zonas rurales y objetivos específicos. Primero, diagnosticar el contexto de los estudiantes en primaria, objeto de estudio, que permita determinar las causales más comunes de deserción. Segundo, diseñar una metodología de acompañamiento para los estudiantes de primaria, pertinente para el contexto previamente establecido mediante referentes teóricos. Y tercero, implementar una metodología de acompañamiento para el ingreso a la postprimaria que permita el planteamiento de un proyecto de vida en las dimensiones del ser. Cordial saludo. Nuestros fundamentos teóricos del proyecto se encuentran definidos de acuerdo a los objetivos mencionados por Deserción Escolar, a través de Himmel en 2002, quien define la deserción como el abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el título o grado, y considera que existe un tiempo suficientemente largo como para descartar la posibilidad de que el estudiante se reincorpore. Esta categoría se encuentra dividida en tres subcategorías adicionales. Primero, desplazamiento forzoso, definido por las Naciones Unidas en el año 1998 como las personas o grupos de personas obligadas a huir o a abandonar sus hogares o lugares habituales de residencia. También por Serrano en 2007, quien afirma que en general los efectos del desplazamiento forzoso se encuentran abarcando todas las dimensiones del bienestar de los hogares, con pérdidas que van más allá de lo material, y puesto que afectan sus derechos fundamentales, limitan su desarrollo personal y social. Otra subcategoría de la deserción escolar tiene que ver con los factores sociales, quien para Vera y Palacio en 2015 los definen como
aquellos que son abordados por niños víctimas de desplazamiento forzado, como la percepción de apoyo social y de reconocimiento y aceptación de la comunidad receptora. Finalmente, la última subcategoría son los factores familiares, quien paralogado en 2015 tienen que ver con la generación de niños víctimas de desplazamiento, forzando una percepción y de respaldo de apoyo familiar. La segunda subcategoría tiene que ver con las metodologías de acompañamiento, quienes para Funes y Raya en 2001 tienen que ver que con acompañar es avanzar al lado de, es decir, avanzar es compartir un proyecto común. Esta categoría está dividida en dos subcategorías adicionales. Primero, la de proyecto de vida, que tiene que ver con un plan que para una persona se traza de tal manera que permita conseguir objetivos en la vida. Es un camino para alcanzar metas y obviamente esto le da coherencia a la existencia para tener un estilo de actuar en las relaciones y en el modo de ver los acontecimientos. Esto fue definido por Arbocó en 2014. La segunda tiene que ver con la escuela de padres, que esta ha surgido como un nuevo fenómeno que está ayudando a mejorar las condiciones de vida de muchas personas alrededor del mundo, de acuerdo a Félix Husted y Eigner en el 2017. Finalmente, nuestra última categoría tiene que ver con postprimaria, que el Ministerio de Educación en el año 2021 la ha definido como un modelo que permite que los niños, niñas y jóvenes del sector rural puedan acceder al ciclo de educación básica secundaria con programas pertinentes a su contexto. Esta categoría está dividida en tres subcategorías adicionales que tienen que ver con recursos didácticos, definida por Acosta en 2012 como cualquier material que facilita al profesor su función y le ayuda a explicarse mejor. También por los estilos de aprendizaje que según Keefe en 1988 tienen que ver como los rasgos cognitivos, efectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Finalmente, la última subcategoría tiene que ver con las características individuales que para Gutiérrez en 2013 se trata de una adaptación escolar y que lo define como los recursos personales que tienen los estudiantes para adaptarse a un contexto educativo y entablar relaciones sociales fuertes. En este sentido, obviamente, este trabajo se enmarca en una labor de aseguramiento, de tal manera que se propongan estrategias de permanencia y continuidad para los estudiantes en las instituciones educativas. Obviamente, corresponsables, principalmente los maestros, los familiares también, y que su proyecto de vida y sus expectativas de resultados más allá de la escuela, pues tengan aspectos que influyan en su vida personal y en su vida profesional, tal como lo definen Bandura en 1999 y Eddington en 1990. ¿Cuál es nuestro diseño metodológico? Entonces, para el capítulo 1 nosotros encontramos la fundamentación conceptual y teórica, donde se vislumbran todos los antecedentes investigativos relacionados efectivamente desde un orden internacional y nacional, enfocados en deserción escolar y un abordaje de las diferentes metodologías de acompañamiento que se han implementado en este tipo de casos. Posteriormente, en el marco teórico se encuentran y abordan las categorías relacionadas con investigación en deserción escolar, la metodología de acompañamiento y postprimaria que ya mencionamos, y finalmente se encuentra el apartado del marco conceptual con la ampliación de algunos de los diferentes términos empleados a lo largo de este proyecto. En el resumen, entonces, nuestro diseño metodológico, podemos verlo aquí en pantalla, tiene que ver con unas fases, unos ciclos. El primero tiene que ver pues con el ciclo de diagnóstico, en el cual nosotros encontramos una primera fase en donde vamos a hacer un conocimiento profundo de la población objetivo. En la segunda fase se hizo un acercamiento a la población por medio de entrevistas estructuradas. En la tercera fase se hizo una aplicación de taller investigativo para el conocimiento de dicha población
Y en la cuarta fase de diagnóstico pues se realizan los análisis y resultados de dicho taller investigativo. En la segunda fase, en el segundo ciclo, tenemos el diseño metodológico, que consta también de 4 fases. En la primera tenemos un reconocimiento de experiencias, en la segunda fase un contraste de dichas experiencias dependiendo también de la población objetivo. En la tercera fase se hace un diseño metodológico en donde se propone precisamente dicho andamiaje metodológico para mitigar la deserción escolar en postprimaria, y finalmente una cuarta fase de socialización de la propuesta. Cuando se realiza la implementación tenemos también 4 fases. La primera, una de ajuste de la propuesta del modelo metodológico. En la segunda fase tenemos la aplicación del modelo de la propuesta a un grupo focal, que en nuestro caso tuvo que ver con los estudiantes, los egresados y los padres de familia. Y en la tercera fase de la implementación tenemos la evaluación de la experiencia y por último presentamos los resultados de dicha. Cordial saludo. En este momento voy a hacer la presentación de los resultados de nuestro proceso investigativo de la maestría en educación. Como todos sabemos, la deserción escolar es un problema que afecta a muchas instituciones educativas en todo el mundo y en particular en nuestros territorios. La Educación Educativa Rural San Pedro, ubicada en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, no es la excepción. Conscientes de este problema y comprometidos con la educación de sus estudiantes, se busca diseñar una estrategia pedagógica para disminuir la deserción escolar que se ha evidenciado en los últimos años en esta institución. El proceso para el desarrollo de la propuesta se basó en el cumplimiento de los 3 objetivos específicos planteados: diagnosticar el contexto, diseñar una metodología de acompañamiento para disminuir la deserción escolar e implementar una metodología de acompañamiento para los estudiantes de primaria y así disminuir la deserción escolar en el nivel de postprimaria. Para cumplir con el primer objetivo se llevó a cabo una encuesta dirigida a los padres de familia, a los estudiantes, a los exalumnos, desertores del sistema educativo. Posterior a ello se realiza un análisis profundo sobre la problemática de la deserción escolar en la institución educativa rural San Pedro. Para lograr esto se realiza una encuesta que involucra a padres de familia, estudiantes y exalumnos desertores del sistema educativo. Como resultado de este trabajo, nos dimos cuenta que uno de los factores determinantes para la deserción escolar es la necesidad de la adquisición de dinero propio para la solvencia de sus propias necesidades. Muchos de ellos son orillados por las necesidades de la familia y otros por básicamente la falta de control de padres sobre los hijos. Frente a este trabajo nos dimos cuenta de que hay factores internos como son la motivación, como son el factor emocional, pero también hay factores externos que coadyuvan a que se genere el fenómeno de deserción escolar. Entre estos son los altos índices de pobreza, la falta de oportunidades de trabajo para las personas en el campo, la violencia generada por los grupos al margen de la ley y la influencia del narcotráfico en la región. Para poder cumplir con el segundo objetivo se optó por 2 líneas de trabajo. La primera es un acompañamiento a padres de familia, una estrategia para hacer acompañamiento a los padres de familia, que es la escuela de padres, y la estrategia de acompañamiento de los estudiantes por medio de la propuesta del desarrollo del proyecto de vida. Para esto se fueron desarrollando talleres, particularmente con padres de familia, de las sedes de Los Lobos y de la sede central, donde se reunieron otras sedes como son San Francisco, San José y San Antonio. Para los estudiantes particularmente se empezó a trabajar con los estudiantes de la sede de Los Lobos a nivel de primaria, los cuales muestran receptividad frente a los talleres y a las estrategias planteadas para el desarrollo de su proyecto de vida. Esta misma se fue replicando en otras sedes
y particularmente en la sede central, en el espacio particular del área de ética y valores humanos, donde uno de los ejes articuladores de esta asignatura ha sido el plantearle a los muchachos esta alternativa de ir desarrollando su propio proyecto de vida desde temprana edad, y así vayan clarificando sus opciones para el futuro como estudiantes de la educación postprimaria. El tercer objetivo, que hace referencia a la implementación de la metodología, pues se realizaron las escuelas de padres. Muchos de ellos son receptivos, otros siguen siendo apáticos porque afirman que ellos mandan a sus hijos a la escuela para que nosotros los eduquemos, que ellos ya fueron educados y que muchas veces no tienen el tiempo para perderlo con charlas, encuentros y cosas por el estilo. Los padres que han sido receptivos son los que han mostrado mayor acompañamiento sobre sus hijos, preocupación sobre ellos, y muestran esa ansiedad porque sus hijos sean cada día mejores. Con respecto al proyecto de vida de los niños, en particular los estudiantes de la sede de Los Lobos, que es la más alejada de todas, ellos son receptivos, tienen claridad en lo que desean para su vida, ya han escalado niveles. No solamente es convertirse en un trabajador del campo, un trabajador de la vida pecuaria, sino ya tienen una visión más amplia, por ejemplo, alcanzar una certificación técnica o tecnológica a través del SENA, o muchos de ellos ya desean desde su infancia convertirse en profesionales a través de la vinculación a la vida universitaria en carreras que realmente les sean atractivas para ellos, como son agronomía o veterinaria. Digamos, los resultados siempre van a ser buenos en términos generales por la receptividad que tuvimos como proponentes del trabajo, tanto de directivos como docentes, padres de familia, estudiantes, y pues una de las cosas interesantes es algunos estudiantes que buscan el retorno a las instituciones, por lo cual se abre una oportunidad más para el diseño de otro tipo de metodologías, además de la propuesta de posprimaria para la educación rural. Nuestro trabajo, podemos concluir que se debe comprometer al docente como orientador y motivador para que sus estudiantes exploren y descubran sus potencialidades y asuman de manera comprometida el reto de continuar con su proceso de profesionalización, fortalecidos desde las diferentes disciplinas. Al considerar el proyecto de vida, se convierte en una estrategia formativa que, a través de talleres con diversas actividades de motivación, proyecta a los jóvenes para que continúen su proceso de formación. Otras interesantes apreciaciones sobre la consideración del proyecto de vida son las aportadas por Cusolo, Caicials, Liporaz y Duke, Arce y Álvarez 2020, cuando ellos precisan que la conformación de un proyecto de vida está muy vinculada a la constitución de cada ser humano, de la identidad ocupacional entendida como la representación subjetiva de la inserción concreta en el mundo del trabajo en el que pueda autopercibirse como incluido o excluido. Esto implica analizar distintos tipos de variables o constructos de características básicamente psicosociales, de identidad, representaciones sociales, el mundo del trabajo y el empleo y eventos del ciclo de vida. ¿Cuáles son los aportes de nuestro trabajo a la maestría? Desde el momento en que se comenzó la formulación misma del proyecto, se pretende cumplir con los lineamientos establecidos por la Corporación Universitaria Iberoamericana, toda vez que se necesita establecer un cronograma de tiempo considerable para cumplir con las distintas asignaciones establecidas dentro del mismo. En este orden de ideas, el proyecto se cumple en un 70%,
toda vez que pudimos recopilar información importante de la población objetivo, diseñar la metodología planteada en dos aspectos, tanto en la escuela de padres como en el proyecto de vida. Pero nos queda corta, digamos, la implementación, porque fueron muy pocos los talleres que se pudieron realizar, tanto con padres de familia como con estudiantes. Esto hay que tener en cuenta de que en la zona solamente se encontraba uno de los participantes en el proceso de investigación. Además, Leguízamo es una zona demasiado apartada del territorio nacional. Y aunado a esto, pues el trabajo se desarrolla en una institución netamente rural. Toda vez que muchas veces los grupos armados, al margen de la ley, han sido impedimento para que se desarrollen distintas actividades en los procesos de desarrollo de la vida familiar y educativa en el territorio de Leguízamo. Otro de los grandes aportes que podemos nosotros plantearnos para la maestría es que abrimos la posibilidad para que se sigan estableciendo estrategias para el acompañamiento de los estudiantes en la zona rural del territorio nacional. No solamente es atender a través del proyecto de vida o escuela de padres, sino ir buscando otras estrategias y entre estas una posibilidad para que, además de los modelos flexibles que tenemos en educación rural, como son la escuela nueva para primaria y la posprimaria y la educación posprimaria, se vayan utilizando o visibilizando otras alternativas para que las personas hagan nuevamente su reincorporación a la vida educativa, ya que muchos de ellos en este momento se encuentran en edades extraescolares y por lo tanto nosotros tendremos que ser agentes que apoye a estos procesos de reconstrucción y de resiliencia de los territorios que han sido afectados por la violencia en los últimos años en el territorio de nuestro país y en particular en las zonas rurales. Nuestros referentes teóricos van a estar encaminados en tres elementos fundamentales. Uno, que son los referentes teóricos internacionales que hemos encontrado, que han sido muchos, en todos los lugares del mundo se da la deserción escolar y básicamente no cumplen todos con las mismas expectativas que se dan en nuestro territorio. Otros son los agentes de investigaciones nacionales como referentes teóricos. En algunas regiones del país se han vinculado al trabajo investigativo por referente a la deserción escolar. Pero una de las cuestiones fundamentales que nosotros tenemos es que nuestro trabajo se ha convertido en uno de los primeros referentes teóricos para la investigación de la deserción escolar en los territorios, en las zonas rurales, de las zonas más apartadas del territorio nacional, en particular de la Amazonía colombiana. Muchas gracias por su atención. Y es un gusto haber compartido con ustedes esta experiencia.